Ya ha adquirido un volumen tal, porque hoy arranca con nosotros Iván Jameson, en estos 100 años de ATE, Wow. rumbo a los 100 años de ATE. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan, compañeras, compañero? Buen día. día. Muy bien, muy Podremos, bien. si no lo hacemos nosotros, hacerle una foto ahí con todos los libros que se trajo. Ah, La por producción supuesto, de por Iván no supuesto. tiene ningún Uno, otro dos, columnista. tres, cuatro, Realmente. cinco, seis. Uno cree Seis. que es así de para hacerse el guapo, no sé qué. Esto es inseguridad. Esto es absoluta inseguridad. Necesito que estén acá mirándome. Pura estos autores obsesión. que me digan. Me encanta. Para que No te te digan, olvides. ojo, que no te equivoques, que acá digo tal cosa. Como ese que Exactamente. va hablando y te mira como diciendo, ¿cómo era? Ya sabía lo que Claro, tiene que contar. claro. Es muy bueno. Hay dos ahí abajo. Acá hay Muy dos. bueno. Tenemos Y un siempre de cuaderno. mujeres estatales. Y un Muy cuaderno. bien. Y un Eh, cuaderno además. Un cuaderno con una cantidad de apuntes que arranqué esta mañana y dije, no, vamos a... Bueno, pero vamos a entrar porque acá hubo una discusión. Yo les decía que usted estaba por hablar ya golpe de Perón en adelante y ellas me discutían que usted estaba por hablar antes. Entonces digo, Mentira, No es así. mentira. Era Al al revés. revés. esta es la ley del Era que al habla revés. primero. La ley del que habla No, Pero No. somos dos, Chabela lo y yo, podemos así que- interrumpir, lo podemos Mayoría. interrumpir tranquilamente. No. Bienvenido. Habíamos hecho unas pinceladas la vez pasada sobre ATE durante el peronismo del 46 al Sí. 59. Podemos retomar para no ser tan rígidos de los años. No, Sí, no. que no Y ser de tan las columnas cronológico en la radiales. mirada. No ser Lo tan que pasa cronológico. que usted va a entrar en la etapa más dura Sí, vivida por la sociedad argentina, comparable solamente a este momento que estamos viviendo por la pérdida de derechos y por Sí. el momento de persecución hacia el movimiento obrero. exacto. Porque hoy todo tiene que ver con todo. Hoy estamos hablando del aniversario del natalicio del general, estamos hablando de la muerte del Che Guevara. Entonces pareciera como que está todo suelto, desconexo, y no es tan así. ¿no? Exacto. Porque estos 100 años que usted está rescatando vela por el hilo histórico de lo que le ha pasado a nuestra nación. Entonces, bienvenido a su columna, Iván. Yo vengo siguiendo cómo va la evolución, porque usted lo comparte, lo compartimos nosotros, lo comparte la radio, y estoy contento de que lo que no hemos generado es ese salto de empatía de que la gente le quiera preguntar algo, y quizás tengamos que decirlo. Sí, sí, sí. Che, algún dato que quieras no estar de acuerdo. Che, me quedé con el dato ese que contaste de Bahía Blanca, de las mujeres que conducían una seccional. Me parece que hay que habilitar ese dato para que la gente se Tal pueda cual. comunicar con nosotros a través de la Tal cual. radio o a través de la columna. Por eso recordamos, si le quieren escribir a usted, ¿cómo sería su Instagram? Mi Instagram, @Iván Jameson. A veces es medio difícil de recordar, pero siempre digo Jameson como el whisky, entonces ahí al toque. Ahí todos se acuerdan. Ahí todos se acuerdan. Bien. Y si no, bueno, el agujero del mate, El agujero Radio del Germán mate. Abdala, escriben por ahí a la Brillante. columna. ¿Tiene- ¿Es algo de su familia? ¿Tiene acciones ahí? Desconozco, me encantaría que sea así, pero no creo. Sería un Ok. estatal acomodado. Pero Tomás, en ese caso. ¿Tomás? Y sí, Ah, te iba a decir que tenías cara de... el bondi me decís, sí, tomo el bondi para ir para acá. Claro. Bueno, vamos porque ahora lo que vamos a vivir pareciera que nunca pasó en la Argentina, que lo estamos viviendo ahora y queremos contar la historia a partir de este momento, pero contarle a la gente qué le pasó al movimiento obrero, al peronismo, al campo social en la Argentina después de la caída de Perón. Exacto, vale mucho la introducción, negro, porque es un poco lo que vos contabas. Muchas de las desgracias que vamos a traer, muchas de las estigmatizaciones hacia el movimiento obrero, hacia los estatales y estatalas, viene muy fuerte de acá. ¿Por qué? Porque con el golpe de Estado del 55 se va a abrir toda una serie de democracia, comillas, restringida, censurada, prohibida, proscripta y perseguida, como va a ser los años 55 a 73, en donde, por disposición de la dictadura que arrebata el gobierno democrático de Perón en septiembre del 55, va a proscribir, inmediatamente va a dictar el decreto 4161 y va a prohibir y a proscribir al Partido Peronista, al Partido Justicialista y a todo lo relacionado a básicamente Perón y Eva Perón. Ujú. Y a partir de ahí es que se va a dar rienda libre a las intervenciones de los sindicatos, se va a dar rienda libre a cercenar los derechos laborales y sindicales,
a congelar y a frenar lo que eran las convenciones colectivas de trabajo, las paritarias. Muchas de las cosas de las cuales venimos hablando y que el movimiento obrero argentino iba consolidando y construyendo, bueno, van a encontrar un freno, un parate golpe, un golpe en seco a partir del golpe del 55. Bien. Con el peronismo proscripto vamos a tener después gobiernos radicales, como el de Arturo Frondizi, del 58 al 62, o el de Arturo Illia, del 63 a 1966, que van a asumir con el peronismo proscripto, es decir, con las mayorías electorales imposibilitadas de ser elegidas y de elegir, y con un buen porcentaje de voto en blanco, ¿no? Impugnando la legitimidad de esos gobiernos. Porque en la primera elección, en la de Frondizi, hubo un acuerdo con Perón. Exactamente, después ahí vamos a profundizar en esas cosas. Pero para un pantallazo de este panorama, ¿no? Del 55 al 73 vamos a tener estas características. Mirá. Algunos autores hablan de empate hegemónico. ¿Por qué? Porque los poderes concentrados en Argentina, sea con estas democracias restringidas o con las dictaduras cívico-militares, que va a haber muchas y muy fuertes, van a intentar imponer su proyecto económico y social. Sí. Pero va a encontrar siempre un freno en los movimientos populares y principalmente en el movimiento obrero argentino, ¿no? Algunos autores como O'Donnell hablan a partir de esto de empate hegemónico. Bueno, es un poquito injusto. Ojalá que el movimiento obrero tuviera los mismos resortes económicos, medios de comunicación y poder político como la oligarquía argentina, ¿no? Para imponer una especie de empate. Y vamos a ver de que hubo persecuciones, hubo asesinatos, hubo encarcelaciones, y entonces ahí no es tan... El empate es cuando hay un igual, ¿no? Igual, te juega igual, con unas reglas claras. Bien planteado, Iván, me gusta. Acá no fue tan igual la pelea. Casi diría que en esa época ser delegado era... ser delegado de un sindicato era arriesgarse al encarcelamiento, a la persecución. Plan con Inte. Si hablamos del 55, significaba que vos habías sido delegado o delegada en la época de los gobiernos peronistas y por lo tanto tenías que ir a la cárcel. Exactamente. Al buque. Ahí, Iván, digamos, sabemos más o menos la interna del peronismo que llevó a lo del 55, el rol de las fuerzas armadas, ¿sí? Dentro de los sindicatos, ¿cómo se posicionaron, digamos, frente a eso? No sé si te estoy sacando un poco del guión, perdón, pero... Al contrario, vamos introduciéndonos de a poco. Yo siempre traigo libritos, como digo, es más que nada inseguridad de un historiador, no tanto para hacerse el guapo o guapa. Este libro, por ejemplo, va a lo que vos preguntabas en concreto. El Ave Fénix, Santiago Zenén González y Germán Ferrari. En este libro abordan principalmente qué pasa con el movimiento obrero argentino entre el golpe y la asunción del gobierno de Frondizi. En esos 3 anitos donde pasa de todo. ¿Por qué pasa de todo? Porque tenemos a partir del golpe la CGT intervenida. Prácticamente todos los sindicatos intervenidos. ¿Qué quiere decir esto? Se desplazaban a las conducciones, se las encarcelaba, como decía Chávez, en el mayor de los casos, y se ponía a civiles, cuando no militares, cuando no gente de la Marina, como Patrón Laplacet en la CGT, como militares, y esta recordada frase, ahora no me acuerdo cuál de los marinos la pronunció o cuál era su rol, pero a razón del golpe del 55 dijo: esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Claro. Para que no haya movilidad Aramburu social. fue el que dijo eso. Bueno, entonces lo que vamos a tener ahí es un movimiento obrero en la clandestinidad, fuertemente golpeado y perseguido, pero en constante rearticulación y rearmado. Este libro de Zenén González, El Ave Fénix, es muy lindo porque son años muy complicados. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Sí, adelante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia de ATE y las fuentes, ¿no? Lo que nos permitía llegar a esa historia. Que, bueno, acá otro libro, otra inseguridad de historiador, Daniel Parcero, el 4º tomo, para hablar de este periodo de la historia de nuestro sindicato. Que teníamos las actas, teníamos el periódico. Bueno, clandestinidad, persecución. A partir de ahí tenemos el gran bache de fuentes históricas que los historiadores y historiadoras vamos a encontrar cada vez que querramos estudiar esta etapa. ¿Por qué? Porque el proceso político hizo que las fuentes básicamente sean producidas en las manifestaciones, en las calles, en los paros, ya no tanto con la legalidad institucional de los sindicatos que eran constantemente intervenidos y perseguidos, ¿no? Hago esta introducción grande en relación a esto que contaba Sam porque en ATE va a ser muy concreto esto. En ATE podemos hablar con una periodicidad un poquito distinta, que un poco la elaboro yo, pero con el encuentro que viene vamos a saber un poco por qué. Que vamos a hablar del 55 al 65, 10 añitos en la historia de ATE, como los años más oscuros.
la edad más oscura, más turbia Claro. de nuestro sindicato. ¿Por qué? Porque no va a escapar a este devenir del movimiento obrero argentino post-55. Va a ser intervenido por primera vez. Va a tener intervenciones entre militares y radicales que van a absorber prácticamente buena parte de los recursos del sindicato, lo va a destrozar, institucionalmente va a quedar muy golpeado, va a perder una masa societaria muy importante, afiliados y afiliadas, en parte por los despidos que ahora vamos a detallar, los periodos de los liberales argentinos, como Álvaro del Sogaray, por Claro. ejemplo, Claro. o José Alfredo Martínez II, que esto se recuerda poco, que él fue ministro de Economía del interinato de José María Guido. Ajá, mira. Fue ministro de Economía breve, un par de meses, pero que tiro esto porque vamos a tener ahí una relación que vincula a ATE con ese señor, futuro ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar. Bueno, estos proyectos liberales también van a repercutir en las intervenciones, como decía, con el drenaje de recursos, despidos, intervenciones y también manipulación de los padrones. Y acá Claro. vamos a hablar en concreto porque parte de la persecución que se hacía por fuera de la vía sindical se hacía dentro de los sindicatos con los interventores y la depuración de todos los padrones. Se detectaban a la militancia peronista, se la expulsaba del sindicato. Se expulsaba del sindicato, no podías elegir conducciones, ergo las conducciones iban a ser controladas, Claro. parte del régimen. Y acá vamos a ver términos que un historiador británico, que va a venir a la Argentina la semana que viene a recibir un diploma honoris causa, Mirá. Daniel James, muy conocido, gran historiador, gran libro gran, si le gusta este periodo y quisieran entrar por algún lado. Este Me libro, encantaría, me Resistencia e encantaría. Integración, es uno de los libros que siempre recomiendo como de producto histórico porque es formidable. Daniel James vamos a hacer una ventanita, ¿no? Sí, Es un sí, desorden, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque Daniel James es un historiador británico que en los 70, como mucho de la intelectualidad occidental e incluso oriental, va a decir el peronismo, qué cosa rara, ¿no? ¿Se acuerdan de Mario Wenfeld cuando hablaba del estudiante sueco Sí. que venía La mejor saga. a interpretar el peronismo? politólogo sueco que le tenía que politólogo. explicar al Claro. decano Exacto. en la Universidad de Estocolmo que correcto. era el peronismo. Que era y con eso además prolongaba su tesis de doctorado, entonces venía. Bueno, él con es una novia. Sí, con una novia argentina. Argentina de izquierda. Exactamente. Hermoso personaje que tiene mucho de asidero real porque Daniel James era medio uno de esos. Un historiador británico de la escuela de la historia desde abajo. Es un libro hermoso, ¿por qué? Porque él primero viene con esta supuesta neutralidad que siempre hablamos, ¿no? Que no existe. Pero Sí. lo que tiene él es una ventaja crítica, una lejanía crítica, quiero decir, una Totalmente. distancia. Porque Claro. era británico, no entendía nada. Entonces él decía, tenía un precepto, el peronismo fue principal, no fue un movimiento fascista como dicen en Europa, fue algo apalancado por los sindicatos. Claro. ¿En qué medida? ¿Por qué? ¿Cómo? Tenía un sustento social. Claro, exactamente. Y empieza a hacer entrevistas a principios de los 70 a mucha de la dirigencia sindical peronista, que en ese momento estaba viva, que en ese momento podía dar testimonio con una ventaja de 10 años atrás, haciendo una lectura crítica de la historia del peronismo y de lo que fueron los años 55 a 73. Entonces acá tenemos a testimonio de Sebastián Borro, de Andrés Framini, Claro. Adelino Fernández, Miguel Gacera, un montón de dirigentes que no dejaron en su mayoría, Miguel Gacera sí, pero no todos dejaron memorias, fuentes escritas, sí su testimonio oral y que está en este libro. Mirá. Y es fantástico. Habla la tensión con el bandorismo. Y porque además no se podía ni siquiera mencionar a Perón, ¿no? Claro. Esa era la prohibición mayor. Y también, Exactamente. digamos, el reducir... Que esa- fue la simiente de la derrota. ¿no? Claro, pero digo que esa resistencia era cada casa. Exactamente, ¿No? y lo que decís, Chávez, va muy en línea. ¿Por qué? Porque las entrevistas de James son a partir del 73 y la vuelta de Perón y la vuelta de la democracia, ¿no? Entonces, hay una apertura donde dejan testimonios que son formidables. Sí, me imagino. Tanto dirigentes como de militantes de base, que esos dirigentes le decían, ¿querés ver cómo transitaba la vida común de la época del peronismo, de la resistencia? Un obrero, una obrera, anda a hablar con tal compañero. Iba Daniel James, lo entrevistaba, y tenemos sus testimonios acá. Algo que hoy vale oro, porque esos compañeros y compañeras ya no están, y nos quedan sus palabras a partir de trabajos como este. Claro. Muy recomendable Resistencia e Integración. Mis abuelos eran resistentes. Fundamental Bueno, para claro. la formación
fundamental. Si no, no se puede entender. No, además no es un chino el El libro, proceso, se lee y lo claro. disfrutás, tiene testimonio de Hay trabajadores y otro inglés trabajadoras. que yo leí que es Richard Gillespie con la Claro, historia Soldados de Con los Perón. montoneros. Soledad de Perón Montonero. Bueno, vamos a tener ahí entonces un concepto que labura James y que es muy pertinente para la época, que va a ser de las dirigencias sindicales entre el 55 y el 73, que van a ser colaboracionistas y participacionistas. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener, yendo ya de a poquito de lo general a lo particular en la historia de ATE, vueltas de antiguos dirigentes desplazados por sus propias bases que van a estar disponibles para el gobierno militar a la hora de intervenir ATE. Qué raro, me suena. Rápido sé para por los qué. mandados. Exacto. Vamos a tener la vuelta ahí. ¿Se acuerdan que hablamos? Miren, año 37, primera división de ATE. ATE Capital y ATE Nacional. Sí. Que uno de los que negociaba con el gobierno de la década infame, Alejandro Silvetti, era uno de esos divisionistas que confrontaba con Tesorieri, quien fuera durante casi 20 años secretario general de ATE. Bueno, este Silvetti vuelve, apalancado por la última dictadura, como interventor de ATE. Oh. Hermoso. Hermoso ese señor. Y va a ser parte de la organización de los 32 gremios democráticos. Claro. Un nucleamiento de gremios con interventores o viejos socialistas gorilas que van a hacerse cargo de los sindicatos intervenidos y van a confluir esto como respuesta a las 62 organizaciones. Ah, te iba a preguntar si tenían algún vínculo. Era la respuesta del gobierno al armado que había hecho buena parte del sindicalismo peronista, en un primer momento también con participación de comunistas, Ujú. después van a quedar solo los peronistas. La 62 era el armado de los sindicatos que no tenían ya su herramienta principal, que era la CGT. Entonces se conformó este nucleamiento con un antecedente de la intersindical, cosas muy interesantes que están en el libro de Santiago Zenén González que hablaba, ¿no? Este recorrido. Y ¿y asociados políticamente a la Unión Democrática? La Unión Democrática No, como ya tal había ya no pasado. existía, Claro. Ya había pero la pasado. verdad es que la confluencia que había significado la Unión Democrática en los hechos era la misma. Tenías socialismo, tenías radicalismo principalmente, los conservadores que ahora estaban apoyando principalmente a los militares del ejército y la marina, ¿no? Ujú. Entonces lo que vamos a tener de esta dictadura del 55 al 58 son esas intervenciones masivas que van a golpear fuertemente a los sindicatos. Los sindicatos inmediatamente se van a rearmar en estas organizaciones clandestinas, no Ujú. legales, ¿no? Plenamente populares, que van a tener como fuente histórica una situación concreta que va a ser el programa de la falda de 1957. También como fuente está online, está para consultar. Y en ATE, lo que decíamos, yendo a lo general a lo particular, vamos a tener entonces a un interventor, Silvetti, colaboracionista. Un viejo ¿no? conocido. Un viejo conocido, rápido para los mandados, que no va a hacerse cargo de cómo golpea la dictadura a nuestro sindicato. Y ahí voy a dar una serie de números para tener un panorama muy concreto. En el 55 ATE llega al golpe con 128 seccionales en pie, organizadas, y con un núcleo de representación. Se puede matizar, se puede problematizar, porque voy a hablar de, Parcero habla a través de sus fuentes de 152.000 personas referenciadas en ATE, trabajadores y trabajadoras referenciadas en ¿Verdad? ATE. ¿Qué quiere decir? No son necesariamente cotizantes o afiliados. Recordemos que en el peronismo histórico, con la ley de asociaciones profesionales, la afiliación era compulsiva. ¿Qué Sí, quiere sí. decir? Un sindicato oficial por rama, ATE era mayoría ahí, a pesar de que UPCN tardíamente obtuvo su personalidad gremial. Entonces, quien ingresaba a trabajar en la Administración Pública Nacional, generalmente por fuera de lo que sea una dirección nacional para abajo, era inmediatamente afiliado a ATE, automáticamente. Entonces, coincidía relativamente la cantidad de trabajadores en el Estado Nacional con afiliación en ATE. Por eso hablamos de un universo de 152.000 Sí. trabajadores, trabajadoras del Estado Nacional. Enorme. Tendríamos una Vorterix en este momento. Tener una nave espacial. Claro, claro. Imagínate. Bueno, 2 años después, en 1957, ATE crece levemente en seccionales, en 132 seccionales, es decir, 4 más, pero tiene 54.000 afiliaciones, colaboradores, 100.000 menos en 2 años. Qué locura. ¿Qué pasó en el medio? No solo cesantías. Cesantías, despidos, causas judiciales armadas, Claro. por fuera del Poder Judicial. Claro. Hay mucho que se está investigando ahora de las comisiones de investigación que armaba el gobierno, en donde armaba sumarios de instrucción por oficio para perseguir a todos aquellos que habían sido funcionarios, funcionarias, dirigentes y dirigentes gremiales. Vamos también a tener asesinatos
Y acá, Nay, si podés después mostrarnos las imágenes. 100.000 es un montón. La 36.1. Aberrante. Vamos a tener a nuestro primer mártir de ATE, no porque no haya mártires en nuestra historia, sino vinculado al golpe del 55, porque tenemos al compañero Manuel Chávez en la foto de abajo. Sí. El compañero Manuel Chávez era lo que hoy sería un auxiliar escolar de Azul, de la ciudad de Azul, la provincia de Buenos Aires. Secretario general de ATE Azul y de la CGT de Azul. Compañero muy importante, que había participado de la vida interna de nuestro sindicato en el peronismo histórico. Bueno, el 16 de septiembre del 55, la fecha donde comienza el golpe, es asesinado delante de su familia, masacrado en su casa a fusilazos por comandos civiles y de la Marina. Buchoneado por su vecino, que era un militante radical. Su familia tuvo que presenciar, sus hijos que después dieron testimonio, presenciaron el asesinato de su padre y cómo vejaban a su madre. Asesinado el mismo 16 de septiembre. Tenemos también, como hablaba anteriormente, compañeros que fueron perseguidos judicialmente y extrajudicialmente, como el caso de Juan Antonio Ferrari, que teníamos ahí arriba. Compañero que era de ATE La Pampa. Compañero que había llegado a ser senador nacional por La Pampa, cuando se constituye como provincia, y llegó a ser vicepresidente segundo del Senado, en el 55. Claro. Compañero que fue con una instrucción judicial por traición a la patria, entre otros junto a Juan Domingo Perón. Pasa encarcelado todo este tiempo. Compañeras encarceladas. Vamos a hablar en el encuentro que viene seguramente de Marta Curone. Sí. Una compañera muy importante de historia de ATE y movimiento obrero peronista y movimiento obrero argentino, del cual sabemos muy poco y que pasa sus primeros años siendo muy joven en cárcel, girando en unidades penales, que todavía vive. ¿No la podés mostrar? Sí. Vive en Miramar. Sí. Podemos hacer un esfuerzo Teléfono. de producción. Sí. Por teléfono tranquilamente. Sí. Claro. Ella va a tener ganas seguramente. Entonces vamos a tener eso, cárcel, persecución y violencia laboral. Nay, si te puedo después pedir la imagen 36.2. Violencia laboral, muy recurrente hoy en día. Como el caso de las compañeras enfermeras de Gualeguaychú. Tenemos el caso muy concreto de Rosalía Méndez, la compañera que está a la izquierda, que pasado el golpe del 55, ella era militante activa de ATE, enfermera con estudios. Fue obligada constantemente tras el golpe a hacer tareas de limpieza y a encargarse de la limpieza de la morgue todos los días. Corrida de su área en donde había trabajado más de 10 años y donde tenía todas sus compañeras y compañeros de trabajo. Violencia laboral también, no solo a quienes eran referentes de ATE, sino a militantes y militancia activa en nuestro sindicato. Entonces tenemos todo ese componente que golpeó duramente a nuestro sindicato y que hoy en día estamos viendo también, ¿no? Muy recurrente. Vamos a llegar después, y digo acá para meter un acelere, para llegar a presentar estos pincelazos de la época. Habíamos hablado de las democracias restringidas de Frondizi y Ilia. Y ahí vamos a tener también proyectos económicos de ajuste, como fue el de Álvaro Sorgaray en 1959 y su famosa frase "hay que pasar el invierno". Exacto. Proyecto económico netamente ortodoxo, como si fuera un cálculo que estamos viendo ahora, apalancado además con un programa firmado con el Fondo Monetario Internacional, el cual habíamos ingresado en 1957 con la dictadura de Aramburu. Argentina no había ingresado a los acuerdos de Bretton Woods que había formado el Fondo Monetario Internacional durante el peronismo. Golpe de Estado, una de las primeras cosas que se hace en política internacional, ingresar al Fondo Monetario Internacional, que ya nos da sus primeros préstamos y los primeros programas de ajuste que van a ser aplicados en esta época. Y en el "hay que pasar el invierno" de Alzogaray vamos a tener el primer antecedente de despido tremendamente masivo. Habíamos hablado de la década infame y los 6.000 obreros. Bueno, ahora tenemos un proyecto de achique del Estado Nacional de 160.000 agentes públicos. Era un Estado muy distinto al de ahora. Era un Estado que tenía los hospitales, dependían todos de Nación, las escuelas dependían todos de Nación. Exacto. Entonces, en ese ajuste involucraba todo este universo también, ¿no? Cuando decís, yo no recuerdo si es el de Huerta Grande o La Falda, que dice a esta frase de Alzogaray: nos han pedido que pasáramos un invierno y hemos pasado 10. Exacto, ¿no? Exacto. Creo que es el de La Falda. El de Huerta Grande, El de Huerta Grande. Cronológicamente. Que ahí vamos a hacer una mención. ¿Por qué? Porque en La Falda de Huerta Grande, programa de movimiento obrero clandestino y rearmado, ATE no participó necesariamente, orgánicamente, pero sí a través de sus militantes, de su militancia. Militancia que, insisto, respetando la pluralidad de diversidades de corrientes ideológicas que hubo en nuestro sindicato y que hay, en ATE, en estos 100 años, históricamente,
mayoritariamente la identidad política que prevaleció fue la peronista. Y esto es, vamos a las fuentes históricas, vamos a los libros, vamos a hablar con cada compañero o compañera, y yo era peronista, te dice. Sí, claro. Hemos tenido casos de compañeros no peronistas, y ahí voy a hacer, yo sé que de ahí de tiempo estamos yendo muy rápido, desordenado, pero quiero hacer ahí un parate. Como para, lo importante de hoy era poder reseñar concretamente que en estos años de ajuste, de persecución, de ATE intervenida, ¿no? Numerosamente, vamos a tener una resistencia impresionante de la militancia peronista en ATE, que va a estar muy centrada en la seccional, va a estar focalizada en la seccional ATE Rosario. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un semillero de cuadros políticos y gremiales, entre los cuales va a sobresaltar, no sé si está bien dicho, sobresalir. Sí, sobresalir mejor, más lindo, Héctor el Colorado Quagliaro, a quien muchos habrán tenido el gusto de conocer, compañero que falleció en el 2010, hace relativamente un salón poco. ahí, Quagliaro. Exacto, hay un hotel en Santa Fe, el hotel acá también de ATE Nacional. Nice, y después te puedo pedir la imagen del Colo Quagliaro, que es la 37, para que tengamos ahí una imagen. Hay videos, todo, después la próxima por ahí traemos algo más. Hoy fui muy pijotero con las fuentes. Sí, estás así como muy acelerado. Acelerado, porque era muy largo todo. Mucha info. ¿no? Es un bardo esta época de ATE, es un bardo, es un bardo. Además ya no hay tantas fuentes, entonces es muy difícil reconstruirla. Es complejo. El Colorado Quagliaro, compañero que ingresó a... También, esto para profundizar, la escuela de aprendices, ahí me sonó la alarma. Tu alarma. La escuela de aprendices del Ministerio de Obras Públicas. La escuela de aprendices fue un semillero de estatales también, porque era una escuela de formación técnica dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en donde quien necesitaba un trabajo medianamente calificado podía ingresar ahí y formarse y luego trabajar en el Estado con un perfil técnico muy concreto. El compañero, el Colo Quagliaro, entró ahí a los 12 años a completar su educación. A los 20 ya me ingresó a trabajar como ayudante calderero en Rosario. Y a partir de ahí va a empezar una militancia sindical en ATE que va a ser clave. ¿Tiene como un parecido a Román Riquelme o es la foto? Me quedé mirando porque... Tiene un aire rosarino colorado. Sí. No, pero claro, bueno, acá no se le ve lo colorado, claro, ¿no? Claro, era bien colorado. Era... Pero tiene un aire, ¿eh? Sí, uno se lo imagina. En el blanco el ojo. Guardemos la imagen del Riquelme de ATE. Por favor. Porque al Colorado Quagliaro lo vamos a tener de acá en adelante todo el tiempo y siendo muy importante. Mirá. Tremendamente importante. Mirá. Así que Héctor Colo Quagliaro, guardémoslo acá, tengámoslo muy presente, porque acá inicia, con ATE Rosario, una serie de referencias muy fuertes en la vida de nuestro sindicato, como además del Colo, Mario Negro Aguirre, quien fuera después militante de la JTP, y Alberto el Flaco Belloni. No es muy conocido el Flaco Belloni. Fue un compañero que casi de toda la sección de Rosario, el único que no se autodefinía peronista era él. Él era, Parcero lo llama el obrero ilustrado. Un tipo muy interesante, del cual también se sabe muy poco. Un compañero que fue parte de las conducciones de ATE en su momento, como tesorero. Y gracias a él tenemos muchas actas en donde se denunciaba el estado irregular del patrimonio de nuestro sindicato en estos años. Y se encargó específicamente de puntualizar de todo lo que se habían choreado las intervenciones radicales. Lo dejó asentado, básicamente. Lo dejó asentado. Y mostraba todas las masas societarias de ATE que se perdieron estos años. Bueno, las pocas fuentes que tenemos fue gracias a su dedicación. Vos sé que eran radicales porque, claro, no ganaban la elección ni a palo. Tenía que ser por intervención. Tenía que ser por intervención. Tuvimos una tutoría de un señor de apellido Fernández Escalante, que fue un diplomático muy vinculado a Frondizi, radical, y que durante estos 10 años, mejor dicho, desde el 58 hasta el 65, fue un interventor que dejaba que haya unas conducciones, como fueron la de Salvador Tripe y la Cesario Presas, conducciones no legítimas, no elegidas por afiliados y afiliadas. Permitía que estén esas conducciones, pero él llevaba las cuentas, él contrataba gente en el sindicato, él vendía activos del sindicato por otro lado, y esa plata nunca la veían los trabajadores y trabajadoras afiliados. El Flaco Belloni fue uno de los que denunció esta situación, él también trabajador egresado de los talleres de aprendices. Nos dejó una fuente muy hermosa del año 60, que es un libro que ahora hay unas ediciones nuevas, Alberto Belloni, del anarquismo al peronismo. Mira. Y del cual tomamos mucho lo que hablamos en los orígenes de ATE.
Este libro es de años 60, es la primera edición. Del anarquismo al peronismo. Cuidado, Madera. negro, tratámelo bien, por favor. Mirá que es original Es un este. incunable. Sí, Es un incunable, sí. sí. Las páginas amarillas. No, lo abrís y se deshace, es histórico. Tenemos un cuadro orgánico importante de Ate, el Flaco Claro. Belloni, del cual se sabe poco. Bueno, este semillero de Ate Rosario va a ser muy importante, vamos a tenerlo ahí. Va a ser los que va a impugnar todas estas conducciones fantasmas, como dijimos Belloni, a través de esto. Y perdón, ¿por qué ahí específicamente? ¿Se daba algo que en Un el resto enclave. del país no? ¿Por qué? Un Vamos, enclave. vamos a tener, es muy lindo, una pregunta para profundizar y ver por qué. Yo te puedo dar algunas, no lo sé, pero te puedo dar algunas pautas Algo, para ok, problematizarlo sí. o pensarlo, reflexionar. Pistas. Distancia del bardo porteño, que eso siempre en un país tan enorme y tan poco federal, a pesar de lo que nos llamamos como federales, es en la Argentina, ¿no? Ujú. Distancia del núcleo neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires es clave. De hecho, también va a pasar eso con la dirigencia de ATE en Ensenada, Bien. en la cual vamos a cerrar ahora esta columna porque va a ser el quiebre. Una persona proveniente de Ensenada, como Juan Roberto Jorba, que va a venir de esta época. En Rosario vamos a tener mucho peronismo, a pesar de lo que al día de hoy presuponemos. Sí. En esos años Rosario va a ser un escándalo de militancia peronista. Primero por haber tenido un cordón fabril muy importante, por haber tenido una organización portuaria muy importante, sindicalmente, ¿no? Y tremendamente identificada con el peronismo. Claro. A tal punto que el golpe del 55 tarda meses el gobierno nacional, la dictadura, el gobierno militar, en poner una supuesta normalidad en Rosario, Exacto. porque la CGT de Rosario Tremendo. declaró el paro por tiempo indeterminado hasta la vuelta de Perón prácticamente. Ujú. Tenemos un bardo hermoso. Y una de las delegaciones del Ministerio de Obras Públicas, ATE fue muy fuerte ahí, porque el Ministerio de Obras Públicas con su escuela de aprendices formó muchos trabajadores y trabajadoras en ese sector. Todos estos compañeros que yo mencioné de ATE Rosario eran compañeros que egresaron de ahí. Claro. Y que tal cual egresaron, empezaron a trabajar en el Estado, se afiliaron a ATE, organizaron ATE, ganaron la seccional de ATE Rosario, la condujeron. Claro. Ganaron la seccional de la CGT Rosario, la condujeron. El Colo Cuagliaro en los 60 fue secretario general de la CGT de ahí. Entonces, nada, hay muchas, debe haber otras explicaciones seguramente, pero hay ahí algunos El motivos enclave para fabril reflexionar. es fundamental. Y la identificación peronista. Y Totalmente. estar lejos de Buenos Aires. Acá, desde la humedad para abajo, todo lo peor lo tenemos. Exactamente. Pero además porque fue así, además porque se configuró la incidencia del puerto, la llegada de los ferrocarriles, Ujú. el origen fabril y obviamente la política de la política hacia los sindicatos. Chao, cóctel perfecto. Porque eso que vos decís también se va a ver durante la última dictadura militar en las provincias. Cosa que no ocurrió en Buenos Aires y en las principales ciudades. Pero Bueno, y en la dictadura de Onganía con el Rosariazo, claro. el Cordobazo, Claro. ¿no? Rosariazo en donde Cuagliaro va a ser nuevamente clave. Bueno, Mira, qué lindo. hermoso. Para ir cerrando, Sí. solo quería comentar unos detallecitos de color y que nos levantan la autoestima como herramienta gremial, que es que a pesar de todo esto, estos años tan turbulentos y oscuros para ATE, se pudieron concretar algunos proyectos que venían incluso de la data del peronismo, como es el conservar una farmacia propia, una mutual, que tenía sede en la calle Colombres, una proveeduría de ATE, en donde se conseguían elementos que además en estos planes de ajuste y con las devaluaciones y todo era tremendamente caro el costo de vida en poco tiempo, cómo se encareció todo. La proveeduría ATE subvencionaba alimentos de primera necesidad para sus afiliados y afiliadas. Y hacia el 65, y después de mucho trabajo de Belloni ordenando las cuentas y tratar de conseguir que este proyecto se concretara, se pudo finalizar y entregar las primeras viviendas del barrio ATE, en Ezeiza. No, qué lindo. A mí me explicaron que Ezeiza. eso... En Ezeiza, un barrio hecho por nuestro sindicato, con créditos para afiliados y afiliadas. Mirá, Ajá, mira. A mí me explicaron que esa situación de las organizaciones sindicales se refugiaron en el mutualismo por la intangibilidad de los fondos. Sí, hay algo de eso también. Porque si no, al sindicato se le intervenía Y a la ahí mutual no. y a la mutual no podían. Porque Entonces tenía era- personería jurídica. Exacto. Entonces Claro, eso le da una protección claro. institucional que otros no. Exacto. El mutualismo igual viene de corrientes mucho más históricas, que como hablamos Migratorias también. con el anarquismo, con el socialismo. Cooperativismo, Pero en estos años sí. florecen muchas mutuales. Sí. Y después vamos a tener, ya en el 66 con la dictadura de Onganía,
el surgimiento de las obras sociales, ¿no? Claro. Y en donde ahí el colaboracionismo que hablábamos y el participacionismo que habla James en su libro se va a tornar algo ya sistemático, y que me acuerdo mucho de la conversación con la cual terminamos la columna la vez pasada, como porque hablamos de la CGT que salió de la reunión con el gobierno de Milei diciendo que bien el pibe de Santiago Caputo, Sí, somos claro. un sindicalismo de gestión. Bueno, muchas de las problemáticas que tratábamos como de pensar la vez pasada concretamente van a aflorar acá, ¿no? Digo, la obra social va a ser una caja muy importante a disposición del sindicato, regulada por el Estado, y que va a ser usado siempre, desde ese momento hasta el día de hoy, como un tiro de afloje en las negociaciones, ¿no? Claro. Digo, ya concluyendo, es un sindicalismo hacia el 65 que vamos y al golpe del 66 que vamos a llegar con colaboracionistas y participacionistas, con militancia clandestina, tratando de recuperar los sindicatos, como va a ser el caso de ATE. Nombres queremos, Iván, denunciar. Nombres. No, bueno, vamos a tener, y al encuentro que viene vamos a hablar del bandorismo, ¿sí? La situación del movimiento obrero argentino. Además, el bandorismo tuvo su expresión en varios sindicatos. Sí, Exacto. claro. Por eso hablo de bandorismo, no necesariamente bandor. Incluso hay unos autores que van más allá y dicen que había bandoristas, pero Bandor no era bandorista. Bueno, explotó la cabeza. Bandor, bandera, ¿no? Suena ahí Augusto como... Timoteo Bandor, secretario general de la UOM en estos favor. años, Claro. clave en el movimiento obrero argentino, va a ser el que impulsa el plan de lucha de CGT del 64, que le paralizó el gobierno a Ilia, que recuperó mucho de los sindicatos y presos políticos a partir de esa impronta gremial muy fuerte, muy plantada. Y entre las normalizaciones, y para concluir, vamos a tener la de nuestro sindicato. Digo normalizaciones, ¿por qué? Porque vamos a llegar a septiembre del 65 con padrones un poquito más completos que otra vez, ¿sí? Y con un congreso extraordinario que va a elegir autoridades, y esta vez van a ser los dirigentes de las seccionales. Es más, en el 65 se vota que para la próxima elección, la del 67, el voto sea directo. Claro. Por primera vez en nuestro sindicato, afiliados y afiliadas iban a votar directamente a las condiciones nacionales. Antes las elegían cada una de las seccionales en los congresos ordinarios, ¿no? Y vamos a llegar al 65 con la conducción de un buen compañero llamado Heraclio Sosa, que venía de Fabricaciones Militares, como secretario general, y un secretario de organización de nombre y apellido Juan Roberto Horvath, proveniente de Ensenada. Más concretamente, delegado de la sección tornería del astillero Río Santiago. Y acá vamos a cerrar, ¿por qué? Porque vamos a hablar de él y del periodo 65-84, Ah, mira, largo periodo. porque él va a ser el principal referente de ATE, va a ser ya en el 67 secretario general, y va a estar ahí. Y no lo van a tocar hasta el 84. Tal cual. Entonces ahí podemos, en periodicidad, en la historia de ATE, podemos hablar ahí sí de un quiebre, ¿no? 10 años, 55-65, muy desordenados, muy turbios, en donde intervino el sindicato por primera vez, todo un desastre. Veníamos de un liderazgo muy fuerte de Tesorieri, del Claro. 37 al 55, Sí. y ahora vamos a tener otro liderazgo muy fuerte, con otro matiz, con otros giros, que vamos a dar cuenta el encuentro que viene, que va a ser el de Horvath, del 67 prácticamente, hasta el 84. Bien. Largo me pregunto, periodo. porque cuando empezaste a hablar de por qué eran las mermas, también tiene que ver con la separación de los gremios, ¿no? Sí, sí, La sí, sí, otrora poderosa Unión Ferroviaria y Fraternarios se divide en 4. Claro. Y a la vez va a tener también una política de ajuste con Alzogaray, con el plan Larkin. Con el plan Larkin, En el donde- cierre de ramales. Imagino, Exactamente. perdón, que también la interna dentro del movimiento peronista a partir del golpe del 55, ¿no? Y eso también debe haber traído en el medio Y en ATE, exacto. y en ATE, divisiones. la pérdida de algunos espacios, porque no nos olvidemos que la predominancia de ATE, al ser el gremio mayoritario estatal, involucraba todo. Después hay la otra dictadura, perdemos los astilleros, Claro. ¿entendés? Y ahí es Perdemos donde, la fábrica. ahí es donde proceso económico y político de ajuste y el movimiento estatal de trabajadores y trabajadoras estatales, ahí es casi matemática. Totalmente. En donde uno ajusta, recibimos el golpe inmediatamente. Y el golpe se ve así en desgracias. Está bueno que lo plantees en esos términos, porque si no, vuelvo a insistir, pareciera que esto, a partir de hoy lo vemos, y no es así. No. No, El claro. plan económico, acabaste de decir que ingresamos al Fondo Monetario, nos endeudamos, la deuda como forma de control, Exacto. todo eso empieza a partir de un golpe militar, no empieza a partir de un gobierno Una- democrático. Una cosa re importante que estemos recordando estos 100 años de ATE en este momento, en este contexto,
donde resulta tan necesario el Estado y sus trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Absolutamente. ¿Quieren una perlita de despedida? Yo sé que hablé un montón, No, pero la quería no, contar y dale. me olvidé. Dale. No, por favor. Dilo. Pues yo esto la verdad que no lo sabía. Me enteré hace poco releyendo. Chisme. No, porque hablamos Viene de ahí. la forma de... Uno no quiere dar ideas. Voy a poner este disclaimer. Pero bueno, esto pasó en la historia hágase de ATE. cargo, llámese. Esto Pasó en la historia de pasó en la ATE. historia de ATE. Yo soy solamente el mensajero, decirle. Aclaralo bien. El historiador. ¿Se acuerdan que mencionamos al señor Martínez de Oz? Sí. Que el encuentro que viene lo vamos a volver a hablar porque fue el ministro de Economía de la última dictadura. Bueno, fue ministro de Economía de José María Guido en el 63. Guido Y- sucede a Frondizi. Guido sucede a Frondizi después de un golpe de Estado. Claro, Azules y colorados. Palaciego. Plum Plum Palaciego. Sí, sí, era exacto. senador, termina siendo presidente de la República. El mismo ejemplo pasó en el Uruguay, Mira, que le llaman la bordaberrización del gobierno uruguayo. mira. En mira, el mira. nuestro lo Claro. tumban a Frondizi cuando gana el peronismo las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Era el acuerdo. Exacto. Era el acuerdo. Exactamente. No entramos Y en detalle Guido, ahí. Qué triste historia la de Guido, ¿no? Y- Pasarle la historia de esa manera, ¿no? Exacto, él feliz, hizo Sí. su trabajo. Y parte de los trabajos, que fue continuar con las políticas de ajuste que venían Totalmente. de Alzogaray y de Frondizi, fue designarlo a Martínez II en Economía. Oh, Dios mío. ATE venía organizándose y planteándose al gobierno nacional la situación de despidos y de ajuste salarial. Y uno de los reclamos va a ser apuntado concretamente a este señor Martínez de Oz, Mirá. que en una de las movidas de ATE, en el Ministerio de Economía, lo ve salir en el auto y se le va toda la columna al humo, y le tumba el auto con él adentro. Esa. Con Lo tuvieron que razón. sacar los guardaespaldas de Martínez Claro, II del auto con porque razón. no sabemos cómo iba a terminar. Nos odiaban. Una columna de ATE fue esa. Vamos. Qué bueno. Uno Qué no buen quería de dato. idea. Será justicia. Qué Pero buen bueno. dato. Ya algo pasó el otro día en La Plata, en la Universidad de La Plata, con Sí, es Romo verdad. y otro legislador. Excelente. De la Excelente. LLA. Pero también hay qué ganas, ¿no? De ir a lo Una que estás provocación. vapuleando, que Bueno. acabas de vetar. Hubo en distintos organismos, luego de los despidos del 30 de septiembre, avanzadas de compañeros nuestros, fundamentalmente despedidos en su mayoría, que increparon fuertemente a muchos funcionarios. Sí, he visto y varios esto, videos. derivó en scratches, en varias cosas que me parece que el espíritu de la resistencia continúa. Totalmente. Venimos de eso. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Te estás olvidando de un hito fundamental en el año 63. Yo tenía que poner un parate porque si no ya van a ser la una. No, pero vamos a hablar ¿Se después. se me hace un nacimiento? No. No, si ya lo conozco. Bueno, che, Iván, la verdad, lamentablemente para que sea formativo, pero si empezamos a desmenuzar cada hecho, nos lleva la vida. Vamos a hacer una línea de tiempo con inteligencia Sí. artificial, Claro. con las caritas. Porque Tenemos es hecho una cierto, línea de tiempo. es cierto. Tenemos hecha. Me encanta. Me acaban de spoilear el cierre de las columnas. ¡Ay, no! Cho. Ah. Tengo que decirlo. Perdón, Iván. Somos- No, pero es un desorden. Generalmente lo usamos eran fuentes históricas, fotos y todo. Pero sí, tenemos una línea del tiempo con la idea de poder cerrar eso, poder proyectarla, incluso La compartirla gente en las puede ir, redes. claro. Para que es además es muy esquemático, pero es para tener ordenada la periodización de ATE. Capucha. Y algo que había preparado, que creo que se lo bajé a Nay, no me acuerdo, si no el encuentro que viene seguro, es un código QR con la biblioteca de formación de ATE Capital, Me Ah, encanta. mirá. en donde Sí, están sí. digitales todos los libros que venimos usando, ¿no? Ahí está. Gracias, Nay, es muy Esa. grosa, no, Pará, sí, ahora no hay, lo- no hay con qué darle. No, te gana. Me gana. Vamos. En ese QR, que lo hice y hasta ayer funcionaba, lo linké a la biblioteca digital de ATE Capital, de formación, Brillante. y ahí vamos a tener los libros que venimos referenciando, Las mujeres Todos estatales, ATE Libertario Ferrari y Germán, los libros de Parcero, ahí van a estar todos digitales, como Estoy para tener una orgulloso. ayuda a memoria. Bueno, ya que le spoileé el final, ahora le subí la vara, va a tener que preparar algo a un superador. No, me gusta la iniciativa porque cuando inició el proyecto de esta radio, yo me basé en el portal de la CUT de Brasil. Y la CUT tenía una biblioteca digital Claro, con cierto. libros de Perón y Evita. Mirá. Por Es eso cierto. me siento muy orgulloso. Ya me lo voy a copiar porque esos materiales que están ahí. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos Vamos. todavía.
Gracias, Iván. Gracias enorme, a ustedes, enorme. perdón por la Por extensión, favor. pero gracias. No, No. pero enorme porque el tiempo te lleva. Si están y no se imaginan cuando Iván tenga que contar lo que va a ser el tiempo que estamos viviendo. Uf. Los procesos que se van a dar a partir. Porque una cosa es historiar lo que ya pasó sin Claro. recursos. Hoy estás historiando con todas las fuentes En vivo. en la contemporaneidad. Exactamente. No hay nada mejor, no hay nada más seductor para un historiador que eso. Gracias, Iván Gracias a Jameson, de ustedes. la, Por de la favor, columna perdón los por 100, el tanto spoiler. los 100 años de la historia de nuestra querida Ate. Vamos.